Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante, como siempre compartiendo con ustedes un nuevo capítulo de Gozo y Evangelio, este programa, taller, que está especialmente dirigido a catequistas, evangelizadores, misioneros, servidores, agentes de pastoral y que ustedes pueden compartir por la radio y también pueden volver a ver o compartir a través de las redes sociales, ¿no? Muy especialmente en mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante. Ahí pueden entrar, suscribirse y pueden ver los programas pasados, pueden escuchar también otros programas de radio, de audio. O sea, y así estamos entonces de manera que podamos compartir, difundir, que otros se enteren, ministerios, grupos, para que realmente sea una riqueza para todos, ya que mucho lo necesitamos en este tiempo. Entonces, gozo y evangelio, la alegría de evangelizar en mi canal de YouTube Rubén Francisco Bellante. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Bueno, siempre transcurriendo este servicio al reino, ¿no? Al reino de Dios, con sus más, con sus menos, con sus dificultades, con sus ánimos, con sus desánimos, pero siempre, siempre sabiendo que contamos con la asistencia del Espíritu Santo, de la Rúa Santa, a quien tenemos que invocar constantemente y sobre todo en nuestra tarea para ser fuertes en el Señor y para ser canal de gracia, no meros repetidores, aburridos, tediosos, monótonos, no egocéntricos, no ególatras, no islas separadas de los demás, así francotiradores dentro de esta a veces Iglesia Católica un tanto dispersa o dispersada en un sinnúmero de grupitos y grupetes interminables, donde cada maestrito atiende su librito. Tenemos que, además de rezar el credo juntos los domingos en la misa, vivir en comunión, derribar puentes, derribar muros, construir puentes, ¿no? Me salió un furcio, ¿vieron? Derribar muros, construir puentes, no, no derribemos los puentes, por favor, como dice el Papa Francisco. Y para eso tenemos que invocar al Espíritu Santo y lo hacemos ahora, entonces respirando hondo y suavemente varias veces, cerrando los ojos, los que puedan, respirando hondo y suavemente varias veces, ¿no? Ven Espíritu Santo, ven Rúa Santa, ven Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz, consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio para el pobre, cansancio en nuestras fatigas, alegrías en nuestro llanto. Ven con tus 7 dones, dulce huésped del alma. Ven a iluminarnos, ven a fortalecernos, ven a poner luz y discernimiento en nuestra tarea pastoral. Ven para que este programa de hoy sea de mucho, mucho fruto. Ven a tocar los corazones de todos los oyentes, sobre todo aquellos que están más desalentados, más indiferentes, más apartados del Maestro, de Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Y hace unos programas hemos comenzado digo, a ver unos testimonios muy hermosos de personajes del Antiguo Testamento que ciertamente tienen que ayudarnos mucho a nosotros en lo que es la tarea catequística, pastoral, evangelizadora, misionera. Descubrir para nuestra vida concreta estos personajes del Antiguo Testamento. En el último programa habíamos terminado hablando un poco, ¿se acuerdan?, de Moisés, ¿no? Hablamos también de este hombre marcado, Moisés, de este hombre que fue rescatado de las aguas, la preparación de Moisés, el llamado, la vocación de Moisés, hablamos de la fe de Moisés, pero no podíamos dejar a Moisés, digamos así, si no hablamos de la intimidad con Dios de Moisés. Algo que no se debe olvidar es que Dios no comenzó a hablar con Moisés desde que él era niño o joven. Antes de iniciar el diálogo más directo tuvo que prepararlo, enseñarle a quitarse las sandalias del orgullo,
lo purificó por medio del sufrimiento. Fue hasta que Moisés tenía 80 años cuando el Señor se le manifestó por medio de la zarza que ardía. La confianza de Moisés se fue acrecentando cada día hasta llegar al atrevimiento, ¿no? Un día Moisés le dice al Señor: me pides que dirija a tu pueblo, muéstrame tus planes, muéstrame tus caminos. La respuesta del Señor fue: yo te acompañaré. Éxodo 33, versículos 12 y 13. Con más atrevimiento aún Moisés le llega a pedir: Señor, muéstrame tu rostro. Señor, muéstrame tu rostro. Éxodo 33, 12, 13. El Señor le explica que ningún mortal puede ver a Dios y seguir viviendo, pero le va a conceder que lo vea de espaldas. El simbolismo de la Biblia es muy bello en esa expresión de ver a Dios de espaldas, para dar a entender una experiencia profunda de Dios que Moisés recibió en ese momento. La primera vez que Moisés tuvo el impacto de la voz de Dios que le hablaba desde la zarza, tuvo temor y se postró rostro en tierra. Ahora, en cambio, su confianza se ha agrandado y se permite pedirle a Dios que le indique cuáles son sus planes y le muestre su rostro. Moisés también es consciente de que es un amigo íntimo de Dios. La Biblia lo describe como platicando o hablando cara a cara con el Señor. Los grandes amigos de Dios no son egoístas. Por eso mismo son sus amigos y sienten la responsabilidad de interceder por los demás. Moisés es el gran intercesor por su pueblo. Bella es la escena en la que Moisés en lo alto del monte intercede en favor de la victoria de Israel contra los amalecitas. Mientras Moisés tenía los brazos levantados, el pueblo ganaba la batalla. Cuando los bajaba por el cansancio, el pueblo comenzaba a perder. Esos brazos levantados de Moisés hablan maravillosamente de lo que es la intercesión de un justo ante Dios. Cuando el pueblo se fabricó un becerro de oro para rendirle culto, Dios le dijo a Moisés: ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación. Éxodo 32, 10. Moisés no aceptó la propuesta del Señor, sino que suplicó: te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, borra mi nombre del libro que has escrito. Éxodo 32, 32. Y por supuesto, Dios perdonó al pueblo. El capítulo 33 del Éxodo describe a Moisés entrando en la carpa de los encuentros, mientras cada uno del pueblo se arrodilla a la puerta de su tienda para unirse a la oración de Moisés. La carpa de los encuentros estaba fuera del campamento, era el lugar donde se recibían las órdenes y la guía del Señor. Todo el pueblo había intuido que Dios les hablaba por medio de su santo profeta. Entonces, la santidad no se improvisa. Los santos normalmente no comenzaron teniendo grandes coloquios místicos con Dios desde su niñez. Antes el Señor los tuvo que ir preparando, purificando por medio del sufrimiento, de la renuncia y la obediencia. Tuvieron que descalzarse, tuvieron que dejarse podar. La oración profunda no es algo que se improvisa por medio de técnicas orientales. La oración profunda es producto de años de buscar y obedecer la voz de Dios. La unión con Dios es un regalo que se recibe solamente después de doblegarse ante la voluntad de Dios y de dejarse limpiar de toda escoria que impida avanzar hacia el monte del Señor. Los resplandores que se desprendían de la cabeza de Moisés no fueron una característica de Moisés desde su juventud. Esos resplandores aparecieron después de muchos años de purificación, de obediencia. Moisés tenía 80 y más años cuando esos resplandores pudieron ser vistos por los del pueblo. Había pasado 40 días en la montaña en meditación y oración. Había hablado con Dios. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. La luz no se enciende para ponerla debajo de una mesa.
sino en lo alto, para que alumbre a todos los de la casa y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Debemos ser luz del mundo, pero esa luz no nace de nosotros mismos, tiene su fuente en Dios mismo. Nosotros no podemos producir luz, solamente la reflejamos. Jesús por eso advertía que nosotros somos simplemente brotes, sarmientos, ramas, y necesitamos estar íntimamente unidos a la vid para dar mucho fruto. La permanencia en esa vid, que es Jesús, es la que produce luz en nosotros. En nuestro mundo abundan las tinieblas, casi se diría por momentos que avanzan triunfantes. Nuestro mundo no quiere ya escuchar palabras bonitas con las que afirmamos que Jesús es la luz del mundo y que nosotros también somos la luz. Nuestro mundo quiere ver brillar esa luz y es sumamente exigente con los que nos llamamos hijos de la luz. San Pablo lo entendía cuando decía que nosotros debemos ser cartas escritas no con tinta, sino con obras de bien. Así es. Bueno, y todos como Moisés fuimos sacados de algún nilo de pecado. El Señor nos salvó, nos liberó para convertirnos en liberadores de nuestros hermanos. Pero bueno, vamos a seguir con este tema. No se vayan, que ya volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la segunda parte de Gozo y Evangelio de hoy y estábamos descubriendo juntos este testigo de la fe que es Moisés, ¿no? Moisés también probado en la escuela del sufrimiento, porque los grandes personajes de la Biblia figuran con grandes responsabilidades sobre sus espaldas y por eso mismo tienen que encarar grandes responsabilidades y están zarandeados por el sufrimiento. En sus angustias se ven obligados a recurrir insistentemente al Señor, escucharlo, hablarle. De esta manera se exponen a ser santificados. Moisés es el gran líder del Antiguo Testamento. Su vida está entretejida de contratiempos, murmuraciones y rebeliones del pueblo. Pero sus expresiones espirituales no se comparan con las de ningún otro personaje del Antiguo Testamento. Ahora, en el capítulo 11 del libro de los Números, relata que a los 3 días de salir del monte Sinaí, en su peregrinaje hacia Palestina, los del pueblo de Israel comenzaron a murmurar contra el maná que Dios les regalaba y a pedir carne. Moisés no estaba preparado para enfrentarse tan pronto a la ingratitud tan crasa del pueblo. Ante esta situación se derrumbó psicológicamente, diríamos hoy, hasta llegó a desear la muerte. ¿Qué motivó la depresión de Moisés? Algunas de las frases que él le dijo al Señor en su reclamo pueden darnos la pista para investigar los motivos de este derrumbe psicológico, ¿no? ¿Por qué me tratas mal?, le decía Moisés al Señor. ¿Qué tienes contra mí que me has hecho cargar con este pueblo? ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente? Números capítulo 11, versículos del 11 al 13. ¿Por qué me tratas mal? ¿Qué tienes contra mí? O sea, es muy común en momentos de tribulación que una persona se sienta abandonada de Dios. Lo peor del caso es que la persona se sienta castigada por el Señor. Esto se debe a una imagen deformada de Dios que el individuo ha ido cultivando en su mente. Si alguien se siente abandonado de Dios, ya no le tendrá confianza sino miedo. Lo primero que hay que hacer en momentos de crisis espirituales es examinarse si hay pecado en la propia vida. Cuando existe el pecado es como si la persona se hubiera zafado de las manos de Dios y automáticamente caído en las fuerzas del mal que la pueden atormentar. Una señora se quejaba de presión alta todo el tiempo, era hipertensa. Los médicos no lograban solucionar su problema. Se le ayudó para que se examinara si había algún pecado en su vida sin confesar. Ella respondió que no. Durante la plática recordó algo, había practicado varios abortos, nunca se había atrevido a confesar esos pecados. Con lágrimas en los ojos, al fin pudo vaciar su corazón
de ese peso. La presión alta se fue como por encanto. El pecado es veneno dentro de nosotros que nos destruye, nos desorienta, nos hace vivir una doble vida. Y eso ningún individuo puede resistirlo durante largo tiempo. Habrá un momento en que se derrumbará psicológicamente. Esto no quiere decir que todo problema emocional, atención, se deba a algún pecado, lo quiero aclarar, ¿no? Moisés no tenía ningún pecado grave cuando cayó en la depresión, pero creía que él solo estaba llevando la responsabilidad de aquel pueblo. Se había olvidado de las palabras del Señor. No temas, yo estaré contigo. El sufrimiento puede llevarnos a perder la noción de la presencia de Dios en nosotros, de creernos abandonados. Nuestros místicos nos afirman que durante el sufrimiento es cuando Dios está más cerca de nosotros, aunque tal vez creamos lo contrario. Cireneo era el que estaba más cerca de Dios cuando ayudaba a Jesús, Dios, a llevar la cruz. Cireneo en ese momento se creía un hombre despreciable, ayudando a un criminal, pero durante el camino descubrió lo que significaba llevar la cruz de Jesús. La tradición lo recuerda como un hombre santo. Su santidad comenzó aquel día en que estuvo junto a la cruz, el dolor de Jesús. El Salmo 23 dice: aunque camine por valles de sombras, no temo ningún mal, tu vara y tu cayado me sosiegan. En los valles de sombra la oveja no ve a su pastor, pero escucha el ruido de su bastón, eso lo sosiega, ¿no? Dios nunca nos abandona, se hace el invisible, pero está siempre a nuestro lado. Fue lo que se le olvidó a Moisés y por eso se sintió totalmente solo. ¿De dónde voy a sacar carne para dar de comer a toda esta gente?, le preguntaba Moisés al Señor. Con facilidad olvidamos el poder de Dios experimentado en nuestra vida. Moisés se había olvidado de los grandes prodigios del Señor. Plagas de Egipto, paso del Mar Rojo, el agua brotando de la peña. Ahora lo asustaba una cosa tan pequeña, un poco de carne. Moisés le decía al Señor: el pueblo que viene conmigo es de 600.000 hombres de a pie, y dices que no vas a dar de comer carne durante un mes. ¿Dónde hay tantas ovejas y vacas que se puedan matar y que alcancen para todos? Aun si les diéramos todo el pescado del mar, no les alcanzaría. Números capítulo 11, versículo 21-22. Moisés pensaba en ovejas, vacas y peces. En el plan de Dios, esos animales no contaban para dar de comer carne al pueblo. El Señor había pensado en codornices. Tenemos la manía de quererle maniatar las manos a Dios, ¿no? Imponiéndole nuestra manera de pensar. Por eso el Señor le decía a Moisés: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Números 11:23. La confianza en Dios consiste en seguir creyendo en su sabiduría, poder y bondad, a pesar de las circunstancias. La Virgen María no comprendió lo que significaba concebir por obra del Espíritu Santo, pero no se puso a pedirle explicaciones al Señor de cómo se las arreglaría para que eso fuera realidad. María simplemente dijo: hágase en mí según su palabra. Los apóstoles en cierta oportunidad encontraron a un ciego de nacimiento a la vera del camino, ¿se acuerdan? Le preguntaron a Jesús: Señor, ¿quién pecó, sus padres o él? Solo le dejaban a Jesús dos caminos para elegir. Jesús les hizo ver que había un tercer camino que ellos ignoraban. Todo eso había sucedido para la gloria de Dios. Ese tercer camino de Dios es el que nos lleva a descubrir la fe, que nos hace confiar en Dios en todo momento. Esperar contra toda esperanza, lo llama la Biblia. El Señor no permitió que Moisés se quedara hundido en el pozo de la depresión. Le tendió la mano, envió el Espíritu Santo a 70 individuos que compartirían la responsabilidad con Moisés. Ya no se sentiría solo. Además, el Señor le dio muestra más de su poder. Dice la Biblia:
el Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el campamento y sus alrededores. Números capítulo 11, versículo 31. Nada de ovejas, vacas o peces como se había imaginado Moisés. Este era el tercer camino que Dios tenía reservado para ese momento. El Señor en su pedagogía quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Quiere que usemos todos los talentos que Él nos regaló para resolver nuestros problemas. Moisés había aceptado todas las responsabilidades. Era lógico que se sintiera agobiado. Ya era hora de que aprendiera a repartir responsabilidades. Antes de la multiplicación de los panes, Jesús les expuso a sus apóstoles la necesidad de dar de comer a la multitud. Ellos se movilizaron. Lo único que consiguieron fue a un muchacho con una canastita de peces y panes. Le dijeron al Señor: aquí están estos panes y estos peces, pero ¿qué es esto para tanta gente? Desde un principio los apóstoles estaban poniendo límites al poder de Jesús. De entrada ya estaban asegurando que todo era inútil. Jesús les demostró que con aquellos pocos panes y peces se podía dar de comer a miles de personas. Muchos de nuestros desajustes emocionales, de nuestras depresiones, se deben a que no ponemos a funcionar nuestros talentos, nuestro discernimiento. La madre de familia desde la madrugada empieza a moverse por la casa y no termina sino hacia la medianoche, y un día y dos y varios años, hasta que llega el momento en que hay que llevarla al médico porque está totalmente exhausta. El padre de familia tiene 1000 tensiones en el trabajo, pasa apuros económicos y sin embargo, por orgullo, con nadie comparte su pena. Llega un momento en que dentro de su pecho estalla todo lo que llevaba acumulado por varios años. Alguien invitó a una persona deprimida a ir a dar un paseo. La llevó a un cementerio. ¿Por qué me trajiste a este lugar? Para que veas a tantas personas que creyeron que el mundo se acabaría si faltaban ellas. Nuestras imprudencias nos llevan a trabajar a veces excesivamente, a no ir al médico a tiempo, a no tomar las medicinas recetadas, a no guardar un día de descanso en la semana. Por algo lo ordenó el Señor. Y cuando nos damos cuenta ya es tarde. Estamos totalmente al borde de un colapso nervioso, que es lo que hoy abunda, por desgracia. No se vayan, que ya volvemos con más Gozo y Evangelio. Ya estamos de regreso con la tercera parte de Gozo y Evangelio de hoy, donde estamos profundizando en la vida y el testimonio de Moisés, nuestro padre, Moisés, ¿no? Ese padre del Antiguo Testamento, ese hombre que nos enseña a ir más allá del desierto. Y Moisés, a consecuencia de tantas rebeldías y murmuraciones del pueblo, se vio precisado a acudir continuamente a Dios para pedir su ayuda y su dirección. Esto lo expuso a que Dios lo santificara. Bueno, eso es la santidad. Exponerse a la obra de Dios en nosotros. Sí. Y a veces bien ayuda, digo, las murmuraciones, las críticas, las incomprensiones, las ingratitudes, las difamaciones, las calumnias, bien ayudan. ¿Por qué? Porque en cada una de ellas recurrimos a Dios, volvemos a Dios, vamos a Dios. Así con nuestra precariedad, con nuestra fragilidad, con nuestra depresión, con nuestra tristeza, con nuestra rebeldía, con nuestro cansancio, con nuestro desánimo. ¿Y Él qué hace? Santificarnos. Es decir, que Él sea el centro, el eje, y nosotros al costado. Eso es. Nos exponemos a la obra de Dios en nosotros con confianza. Señor, ¿a dónde iré? Solamente vos tenés palabras de vida eterna. Te necesito, Señor. Estoy destruido. Bien. Moisés tuvo que pasar muchos días en la montaña, escuchando la voz de Dios, hablándole. Cuando bajó del monte, dice la Biblia que de su cabeza salían resplandores de luz. El pueblo tenía que bajar la vista, pues no lograban resistir la claridad de aquellos rayos luminosos. El sufrimiento nos obliga a clamar a Dios, a acercarnos a Él.
Mientras reflexionamos en las palabras de la Biblia, mientras la oración fluye de nuestros labios, el Señor aprovecha para llevarnos a su luz. Eso es la santidad. El hombre no espiritual, o sea, no convertido, cuando escucha decir que el sufrimiento aceptado es asumido, aceptado, es una bendición, cree que se trata de masoquismo, enfermizo o cosas por el estilo. El hombre, la mujer espiritual no piensan así, intuyen que Dios está más cerca que nunca y por eso mismo hasta llegan a alabar y bendecir a Dios en medio de la tribulación. Santiago lo expresó muy bien en su carta. Hermanos míos, ustedes deben tenerse por dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase, porque ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esta fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Santiago capítulo 1 versículos 2 y 3. San Pablo, en la misma línea, en Romanos capítulo 4 versículos 3 y 4 nos dice: nos alegramos en el sufrimiento porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados y el salir aprobados nos llena de esperanza. Un alumno se dice aprobado cuando ha logrado superar la prueba del examen, ha demostrado que sí posee la materia estudiada. El cristiano a través del sufrimiento da muestras de su fidelidad a Dios, de que su vida no consiste solamente en palabras sino en obras. Según los historiadores, profanos y religiosos también, estamos viviendo una de las épocas más críticas y desconcertantes. Hay miedo, inseguridad, una ansiedad terrible, compulsiva, una angustia existencial, enfrentamientos, violencia, desconcierto total. No se sabe ni para qué se vive ni para qué se muere. A pesar de todo, Dios no quiere que sus hijos sean derrotistas. No quiere que como Moisés o Elías estén pidiendo la muerte. Una madre cristiana no puede estar pensando en su muerte mientras sus hijos la necesitan con urgencia. Un padre cristiano tampoco puede intentar evadirse del mundo mientras su familia lo reclama. Cada uno de nosotros, catequista, evangelizador, misionero, servidor, laico, sacerdote, religiosa, religioso, cada uno de nosotros tenemos por delante una misión que el Señor nos ha encomendado. El escapismo, la evasión, la alienación no es propia de cristianos. El escapismo, la alienación, la evasión que hoy tiene tan sutiles maneras y formas, ¿no? El pensamiento mágico, la superstición, las corrientes orientalistas, llámese el Zen, el yoga, el Reiki, cuando no el aturdimiento, cuando no lo lúdico exagerado, los casinos, los juegos, el aturdimiento en salidas de fin de semana, música aturdidora, beber y comer, compras compulsivas de ropa. Eso también lo hace gente que está en las parroquias, en las capillas, en los movimientos, en los ministerios, hasta catequistas. Entonces, el escapismo, la evasión, la alienación, está mostrando que hay una enfermedad muy profunda dentro de cada uno de nosotros. El escapismo, la alienación, la evasión, no es propio de cristianos. La encarnación es propia de cristianos. El involucrarnos, el compromiso, con alegría, con libertad interior. El Señor nos ha prometido que si buscamos el reino de Dios y su justicia, Él pondrá la añadidura. Es decir, si hacemos su voluntad con sincero corazón, Él nos cuidará. Es una promesa del Señor. María, en momentos de incertidumbre, de crisis, continuaba diciendo: hágase en mí según tu palabra. Es la expresión de fe más grande, de confianza, ponerse incondicionalmente en las manos de Dios. No sigamos pensando en carne de vacas, ovejas o peces como Moisés. Dejemos al Señor que escoja codornices.
No intentemos imponer nuestra manera de pensar a Dios. En los momentos críticos de nuestra vida, abandonémonos en las manos de Dios y veremos que para el Señor no hay ningún callejón sin salida. Muy claramente, Jesús afirmó que venía para que tuviéramos vida y vida abundante. Se sirvió de la imagen de ríos de agua viva dentro de nosotros para expresar esa vida de gozo profundo. Es por eso que cuando nos encontramos con una persona que está llena de lamentos y pesimismo, captamos que no tiene una vida abundante. Un sordo no puede gozar de una sinfonía de Mozart. Un miope puede estar ante un encantador paisaje sin lograr apreciarlo. Nuestros traumas, nuestros complejos de culpa, de inferioridad, nos impiden gozar de esta vida abundante que Jesús nos quiere regalar, que es don, regalo, gracia. Moisés tuvo un trauma muy serio que durante muchos años le impidió ser el gran libertador que Dios había escogido para su pueblo. Moisés un día hizo una opción muy difícil. Determinó dejar la corte del faraón y vivir con su pueblo para liberarlo. Mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo. Creyó que todo su pueblo se le uniría en la rebelión, pero no fue así. Los del pueblo hebreo le dijeron: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez en medio de nosotros? Por otro lado, los egipcios comenzaron a perseguirlo para matarlo. Moisés se encontró en un callejón sin salida, de un lado y del otro, y tuvo que huir precipitadamente hacia el desierto. Moisés lo había tenido todo en la corte del faraón: belleza, poder, riqueza. Ahora se encontraba rechazado por todos. Esto fue para él una herida muy profunda, un trauma, como dicen los psicólogos. Cuando el Señor, desde una zarza ardiendo, lo llamó para que fuera el caudillo del pueblo de Israel, Moisés se negó rotundamente al principio. Ningún profeta le puso tantas excusas a Dios. Las excusas de Moisés evidencian que en su corazón se había formado un terrible complejo de inferioridad que le impedía creer en sí mismo. ¿Quién soy yo?, le preguntó Moisés al Señor cuando lo enviaba a libertar a su pueblo. Esta pregunta nunca se le había hecho antes Moisés, nunca. Él estaba seguro de su belleza, de su poder, de su liderazgo. Ahora, en cambio, se creía un inútil, digamos, un don nadie. O sea, estaba ninguneado, como se dice ahora. El Señor le respondió: yo estaré contigo. Esta frase le sonaba vacía a Jesús, y a Moisés, perdón. No tenía experiencia en su vida de la presencia de Dios. La Biblia hasta el momento no describe a Moisés rezando. El tiempo le enseñaría qué significaba que Dios estuviera con él. Moisés necesitaba la autoridad de alguien para respaldarle. Le pidió a Dios su nombre, Moisés. Él solo se sentía totalmente inseguro. El Señor le respondió: yo soy el que soy. Algunos expertos de la Biblia aseguran que esa expresión significa: ya verás quién soy yo. Todavía tendría que transcurrir mucho tiempo antes de que Moisés supiera dar cuenta de quién era Dios en su vida. También Moisés agregó: no me creerán. Sobraba razón para decirlo. Recordaba que había sido rechazado por su mismo pueblo. La herida estaba todavía sangrando. No podía olvidar las palabras de sus paisanos: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez entre nosotros? Y el Señor le entregó un bastón. No era una varita mágica de cuentos, era el símbolo del poder de Dios que obraría en Moisés si se atrevía a creer y creerle en él. Ya regresamos con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy. Como digo siempre, programa que pueden volver a escuchar a través de las redes sociales, especialmente a través de mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante, ¿no? Allí pueden suscribirse en forma gratuita, pueden escuchar estos programas u otros, poder ver otros también. Entonces, recuerden, compártanlo con amigos, familiares, con compañeros de ministerio. Mi canal de YouTube, Rubén Francisco Bellante.
Estábamos en la última parte de Gozo y Evangelio de hoy y estábamos ante esa gran respuesta de Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Ya verás quién soy yo, ¿eh? Con el bastón que el Señor le había proporcionado, Moisés se mostró grandioso durante las plagas de Egipto. La Biblia afirma que tanto los hebreos como los egipcios lo estimaban y temían. El trauma de Moisés, causado por el rechazo de hebreos y egipcios, quedaba ahora contrarrestado por la aceptación de Moisés entre el pueblo. Fue la mejor medicina para la herida de Moisés. Se volvió a sentir él mismo. Comenzó a creer en el poder de Dios y a creer en sí mismo. Yo soy el que soy. Ya verás quién soy yo. Ahora lo estaba constatando. El amor que nosotros prodigamos a los demás es la mejor medicina contra los infaltables complejos. Una palabra de aliento, una alabanza, un favor, una mirada de comprensión, todo es medicina para los males del alma. Cuando Jesús instituyó la Eucaristía, quiso que se realizara dentro de una comida. Así lo hacían los de la iglesia primitiva. Había menos orden, pero abundaba la hermandad, el conocimiento de unos y otros. Nuestras Eucaristías hoy día, algunas por lo menos, son a veces muy ordenadas, muy solemnes, con coros especiales y mucho incienso y ropas brillantes y muchas flores y manteles de encajes. En fin, pero se corre el riesgo de que el silencio y el orden maten la fraternidad, la hermandad y el amor demostrado en obras. Fue durante una comida que Jesús curó las heridas espirituales de Pedro. Lo confirmó en el primer lugar que le había asignado. Pedro se dio cuenta que Jesús no solo lo había perdonado, sino que lo seguía amando como antes. Entonces se cerró la herida de Pedro. Lo que quiero decir, mis hermanos, es que a veces nuestras comunidades, nuestras parroquias, nuestras capillas, nuestros ministerios de catequistas, de evangelizadores, de misioneros, etcétera, nuestros movimientos, sí, son todos, así como decir, muy pipí cucú, ¿no es cierto? O sea, todo muy, muy ordenadito, muy elegante, todo muy bien administrado, todo... pero, ¿saben qué? Las relaciones interpersonales se parecen muchas veces a la de la gente de un club. No a hermanos que se miran a los ojos, que se quieren de verdad, que están dispuestos a dar la vida. O sea, son relaciones cordiales, amables, qué sé yo, así, a modo humano, generalmente, a modo humano. Lo mismo podría pasar en el Rotary Club, en el Club de Leones. Lo mismo. En un grupo de amigos de la peña de los jueves o de los viernes que comen asado. Pero no sé si nuestras relaciones en nuestras comunidades ayudan a sanar esa herida profunda que traemos. Porque a veces es todo muy formal. Formal y, digamos, correctamente humano. Tan correctamente humano que muchas veces el otro siente que no se involucran en su vida. Muchas sonrisas, mucha cordialidad, mucha amabilidad. No significan mucha fraternidad. La conversión de una persona va acompañada de cierta alegría. Es un pasar de las tinieblas a la luz. La alegría no solamente significa saltar, cantar, gritar. Eso puede ser un momento de euforia, como nuestros grupos a veces de oración, o nuestras misas, que parecen a veces un show. Pero cuando la conversión toca, uno siente que se rompen las cadenas. No hay que confundir perdón de Dios con sanación interior, y mucho menos con sentir bonito, o con algo emocionalístico solamente. Dios perdona, pero las heridas están allí todavía sangrantes. Se necesita tiempo, es un proceso para que se vayan cerrando. No existen sanaciones inmediatas, mágicas. Existe sí un proceso de sanación que debe ir acompañado con oración personal, contacto con la palabra de Dios, confesión frecuente, comunión frecuente, integración a la comunidad, servicio,
obras de misericordia espirituales y corporales. No basta con el milagrito de ir al cura fulano, entonces para que me toque y yo me sane y después sigo mi actitud mundanista, superficial, consumista, frívola, egoísta, egocéntrica, inmadura. La euforia del momento hace creer a algunos que ya todo está solucionado. Ay, sí, fui a esa misa de sanación y de liberación, fui al congreso de sanación, fui con el padrecito fulano. Ah, no, sí. Esto puede llevar a la frustración cuando la persona vuelve a tener alguna caída. Momento crucial en la vida de Moisés fue cuando, después de algunos signos alentadores, el faraón se empecinó y duplicó el trabajo forzado para el pueblo hebreo. ¡Ja! Los del pueblo se rebelaron contra Moisés, claro. En ese momento Moisés revivió todo su pasado cuando había sido rechazado. Sus heridas volvieron a abrirse y a sangrar. Afortunadamente no fue como Jonás, que huyó del Señor, sino que al contrario, acudió al único que podía curar las heridas. ¿Por qué me enviaste?, le decía el deprimido Moisés al Señor. Tú no has librado a este pueblo. La gran tentación de la persona que se acaba de entregar al Señor es creer que todo está perdido cuando cae en pecado. En la vida espiritual se debe aprender a caminar. El proceso es el mismo que el del niño. Se cae y se levanta, se cae y se levanta. Un día ya sabe caminar sin caer. Moisés acudió al Señor y sintió la mano de Dios que lo levantaba, curaba sus heridas y lo alentaba a confiar en Él. Muchas personas, al sentirse caídas, ya no quieren ir a la iglesia, ni participar de la misa, ni confesarse, dejan de orar, repudian lo religioso, comienzan a criticar todo lo de la iglesia, pero porque sangran por la herida. Sí, si como Moisés acudieran al Señor, de verdad, encontrarían esa mano poderosa que un día no permitió que Pedro se hundiera en el mar embravecido. Y después la muleta de Moisés encima. Soy tartamudo. Así se sentía con sinceridad Moisés, tartamudo. El Señor lo comprendió y nombró a su hermano Aarón para que fuera quien expresara lo que Moisés tenía que comunicar. El Señor, cuando el Señor se pone en algo. Y eso fue solo el principio, Conforme Moisés se fue recuperando de su complejo de tartamudez, logró él mismo ser portavoz del mensaje divino. Dios comprende nuestras limitaciones, las comprende. Nos proporciona salvavidas para que aprendamos a nadar. El salvavidas puede ser un amigo, un sacerdote, un retiro, un libro, una comunidad, un acompañante espiritual. Nuestros místicos nos dicen que en nuestra vida se da la segunda conversión, aquel momento en que nos entregamos a Dios con más totalidad. Va acompañada de cierta euforia y a veces de signos carismáticos. Son salvavidas que se nos entregan para quitarnos el miedo. Los salvavidas son para iniciar, nada más. Dios no nos hizo para nadar siempre con salvavidas. El salvavidas es para el momento de aprendizaje. Lo normal es que nademos sin salvavidas. Si alguien quisiera toda la vida que Dios le proporcionara continuamente salvavidas, quedaría defraudado, porque Dios solo nos entregó los salvavidas provisionalmente para darnos confianza en Él y en nosotros mismos. Con frecuencia Dios nos emplea a nosotros mismos como salvavidas para los demás o rueda de auxilio. No hay que olvidar la lección. Es solo para un momento, pero no es para que nos sintamos con el gusto de ser salvavidas de otros. Aquí estoy yo, el Salvador. No. Sino para que les enseñemos a nadar solos, sin necesidad de nuestra ayuda. Este paso es uno de lo que más les cuesta dar a los padres de familia, por ejemplo. Aarón hablaba al principio en lugar de Moisés. Más tarde era el mismo Moisés el que se enfrentaba al faraón y a todo el pueblo. Moisés lo había tenido todo desde niño. Había sido criado en la corte, disponía de dinero, de poder, de liderazgo. Cuando de pronto se sintió rechazado por todas las personas, Moisés se derrumbó psicológicamente porque no estaba preparado para esa crisis de su vida. Las personas que nunca se han enfermado corren el gran riesgo de no tener suficientes defensas para hacerle frente a la enfermedad cuando se presenta. Las personas que nunca han padecido achaques han ido acumulando defensas y son más resistentes.
Así con los años el Señor fue templando el carácter de Moisés en la soledad y el desierto, lo fue curando de su complejo de inferioridad, de su hipersensibilidad, y más tarde le puede hacer frente también a las murmuraciones, provocaciones. Moisés ya no pudo estar derrotado. El Señor lo había ido templando en la adversidad, como hace también con vos y conmigo, para que no tengamos miedo y para que sigamos adelante anunciando el Evangelio, ¿no? Bueno, y ya llega el momento de despedirnos. Y les voy a dar la bendición a través del corazón inmaculado de María. Que los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos encontraremos próximamente con otro capítulo más de Gozo y Evangelio. Paz y bien.